capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 al verso 9. San Juan, en el capítulo 5, del verso 1 al verso 9, para la gloria del Señor, tiene como título El paralítico de Betesda. Amén. Amén. San Juan capítulo 5, del verso 1 al verso 9. Vamos a leer alternadamente para la gloria del Señor. Amén. ¿Ya todos han ubicado? Gloria al Señor. Vamos esta tarde a meditar sobre este pasaje, y este mensaje, con la ayuda de Dios, titula La casa de la misericordia. Bienvenido a la casa de la misericordia, amigo. Bienvenido, hermano, a la casa de la misericordia. Niño, joven, adolescente, anciano, bienvenido a la casa de la misericordia de esta tarde. Gloria al Señor. Betesda, aquí habla la Biblia de un paralítico de Betesda. Betesda era una localidad, y según, o así llamaban este estanque, y según el diccionario bíblico, Betesda significa casa de las olivas, casa del manantial, pero también significa casa de la gracia, casa de la misericordia. Otros dicen que significaba casa del derramamiento, allí donde la gracia de Dios, la misericordia de Dios se derramaba. Gloria al nombre de Jesús. Era un lugar especial, sin duda era un lugar especial allí en Israel, porque allí llegaban entonces los enfermos, los paralíticos, los cojos, los ciegos, y había oportunidad. Era quizás un poco escasa, pero había alguna oportunidad de ser sanado. Por eso lo llamaban la casa de la misericordia, del derramamiento de la gracia. Y quiero decirle, amigo y hermano, que en esta tarde este lugar es la casa de la misericordia, es la casa de la gracia de Dios. Este es el Betesda de hoy, aquí en Ciudad Bolívar. Aquí está Betesda. Para muchos este será un lugar muy lujoso, para otros será un lugar muy sencillo, pero yo quiero decirle, amigo, que usted no está simplemente en la casa o en la iglesia o en la capilla donde se reúnen los pentecostales, donde se reúnen los evangélicos. Usted está en la casa de la misericordia. Aquí corre y fluye la misericordia de Dios. Denle una alabanza al Señor. Aquí está la gracia de Dios. Y dice que ese lugar de Betesda siempre estaba de puertas abiertas, tenía allí 5 pórticos, y eso representa que la iglesia, la gracia de Dios siempre está abierta para el necesitado, para el ser humano. Y no hablo en un sentido físico, obviamente que a veces hay que cerrar la puerta, ¿cierto? Se acaba el culto, llega la noche, y la noche tiene sus aliados no tan buenos, y hay que cerrar, porque necesitamos las sillas y los bafles todavía. Me refiero en un sentido espiritual. La casa de la misericordia, la gracia de Dios siempre está abierta para el ser humano, siempre está abierta para aquel que invocare el nombre del Señor. Denle una alabanza al Señor. Y allí en esa casa de la misericordia pasaba algo especial, y es que al mover del agua había la oportunidad de ser sano. Dice la Biblia que de tiempo en tiempo bajaba un ángel y agitaba el agua del estanque. Esa agua estaba allí reposadita, estaba allí quietecita, pero bajaba un ángel y la movía, y entonces el primero que llegaba y se metía en el estanque y era allí bañado, entonces recibía un milagro de sanidad. Gloria al Señor. Y en esta tarde quiero decirle que el agua aquí está moviéndose. ¿Sabe por qué? El agua en esta Betesda representa la palabra de Dios que está siendo predicada, y cuando la palabra de Dios es predicada, entonces empieza allí esa palabra a ser una obra gloriosa. Se empieza a mover esa agua, y en esta tarde, mientras yo predico, Dios puede estar sanando a alguien, así calladito, sencillito como es Él. Mientras yo predico, Dios puede estar liberando a alguien de una depresión, de una amargura, de una enfermedad. Y yo le invito a que, si usted cree eso, le dé un aplauso al Señor Jesús en esta hora, con todo su ánimo, con toda su fuerza. Gloria a Dios. Estamos en la casa
Espíritu de Dios, allí hay ¿qué? Hay libertad. Entonces Dios en esta hora está liberando. Déjese liberar, amigo. Déjese querer del Señor. Déjese querer del Señor, que Él lo ama profundamente. Gloria al Señor. Eso nos enseña que es el significado de Betesda. Nos habla también la historia un poco de la ubicación de ese lugar. Dice que él quedaba, la Biblia dice que quedaba cerca a la puerta de las ovejas. Y esto los arqueólogos, los que han estudiado historia, los que han ido también a ese lugar y lo han estudiado, indican que quedaba ya al norte de la ciudad de Jerusalén, donde se iba hacia el mercado principal, y allí se encontraba Betesda. Recientemente, oiga esto, hermano, porque si a alguno no le alcanza la fe para creer que eso era real, la arqueología lo ha comprobado. Un hombre llamado Conrad Schick hizo una expedición allá a ese lugar, y basándose en la Biblia y en la historia romana y en escritos muy antiguos, entonces se fue a ver si encontraba Betesda, y resulta que lo encontró. Estaba allí sepultado ese lugar. Hicieron una expedición y empezaron a excavar, porque ese pozo ya estaba tapado. Hace muchos años que esto sucedió y estaba tapado, y empezaron a desempolvarlo, y allí encontraron un estanque de 5 pórticos, como lo dice la Biblia. Un estanque de 5 pórticos, y en el lugar que la Biblia lo dice, y dice que habían fragmentos en columnas, como estas columnas así que usted y yo vemos, pero allá son en un estilo romano. ¿Ha visto usted que son como redonditas? ¿Se ha visto usted por ahí en televisión, no sé, en fotografías? Y son así, y dice que se encontraban en esas columnas inscripciones ya muy borradas, y había una imagen de un ángel agitando el agua. Habían como tallado allí eso, un ángel allí que movía el estanque, y eso representa esa expedición que ese hombre hizo, que esta historia es una realidad. Por si a alguien no le alcanza quizás la fe, tan solo para creer, porque la palabra de Dios lo dice. Así que esto que la Biblia nos narra sucedió donde dice la Biblia, y pasó lo que pasó. Denle una alabanza al Señor Jesucristo. Y había allí unos habitantes, no eran quizás los más queridos o como los más respetados, ¿cierto?, de la sociedad. Ahorita en el intermedio del culto entre las 10 y las 2 fui con mi esposa allá al parque y un hermano, y veía uno la gente ahí, y pasaba una caravana con unos políticos y un montón de cosas y carros lujosos, y seguramente serán los más queridos, ¿cierto?, por el dinero, por la influencia, y bueno, eso está bien, cada uno con lo que Dios le dio. Pero quizás los que iban allí, los que estaban en Betesda, no eran como muy queridos. Enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Yo creo que no se les prestaba quizás mucha atención a ellos. Era gente desfavorecida por la enfermedad, porque les había llegado alguna tragedia a su vida, y la única esperanza era que un ángel bajaba de vez en cuando a agitar el agua, y los que alcanzaban podían ser sanos. Y había un hombre que llevaba 38 años allí paralítico, postrado, esperando. ¿Y cuántos no se habrán sanado antes que él? Y él miraba, ve, se están sanando, pero no había quien lo llevara, ¿cierto? Es la queja de él cuando el Señor le hace una pregunta. No había quien lo bajara allí al estanque, no había quien lo llevara, no había quien le diera la mano. Así que él estaba allí, solo veía cuando pasaba el cielo y se despedía, ve, ya me alivié, chao, y no lo volvió a ver. El otro paralítico, ya me alivié, adiós, y él ahí seguramente estaría muy amargado, ¿cierto?, muy deprimido. Uno ver que a todo mundo pues le van apareciendo sus oportunidades, y a él nada. Ya llevaba mucho tiempo, 38 años es bastante tiempo, con una enfermedad, y más con una enfermedad que no le permitía poderse mover con libertad, y lo castigaba esa enfermedad a depender de lo que otros hicieran por él. Inspiraba lástima. Pero dice la Biblia en el verso 6, capítulo 5, verso 6, que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y aquí hay algo interesante. Usted nota que no fue que el enfermo se le acercó a Jesús, fue que Jesús
se le acercó al enfermo. Y eso es un motivo de mucha alegría y debe serlo para nosotros, hermanos, y también para los amigos. Porque yo le pregunto, ¿será que Dios tiene necesidad de nosotros? ¿Nos necesita Dios a nosotros? Sin nosotros Él no será Dios, no será todopoderoso. Claro que sí, sí sigue siendo Dios, sí sigue siendo todopoderoso, no nos necesita para nada. En su misericordia Él nos ha querido hacer parte de su reino. Y esta mañana estudiábamos sobre su visión es mi misión y analizábamos que Él, aunque no nos necesita para nada, quiso hacernos colaboradores suyos. Gloria al nombre de Jesús. Y este hombre está paralítico y debería ser él el que fuese a Jesús. Debería ser él el que fuese y le pidiese a Jesús: Señor, mire, estoy enfermo, sáneme. Estoy llevo mucho tiempo acá, ya esto, no hay ángel que me ayude, ya no hay agua que me ayude, esto ya pasó 40 años, prácticamente es mucho tiempo aquí de mi vida perdida. Pero dice la Biblia que fue Jesús el que se acercó a él. Y qué bueno, hermano, que usted y yo esta tarde le demos muchas gracias al Señor, porque estando usted y yo perdidos, muertos en delitos y pecados, no nos interesaba Dios, no nos interesaban las cosas de Dios. Fue Jesús el que nos vio allá postrados en el pecado, postrados en la maldad, y se acercó a nosotros para levantarnos de esa condición. Y yo le digo que le dé ese aplauso al Señor con todas sus fuerzas, porque Él nos ha salvado por su misericordia. Te aplaudimos, Señor Jesús. Te aplaudimos, te damos gloria, Señor, tu iglesia te da gloria, porque tú nos viste postrados. Por eso le cantamos: amo a mi Dios porque Él me ama. Amo a mi Dios porque Él me amó primero. No fuimos nosotros. Ahí sí nos equivocamos y nos las tiramos de santo. Luego fuimos nosotros. Él nos encontró, Él nos amó, Él nos buscó. Gloria al Señor. Y eso nos debe bastar para estar agradecidos con el Señor toda la vida. Amigo que está acá, usted que ha venido con su familiar, que viene acá a la iglesia, que lo invitó y usted dijo: hoy sábado con este calor, pero a pesar de todo eso vino. Quiero decirle que el Señor está interesado en acercarse a usted. Más aún, Él permitió y le dio salud y vida hoy para que usted viniese, porque Él quiere tener una conversación con usted muy interesante. Gloria al nombre de Jesús. Dele alabanza al Señor. Mire, era tan cierto que este hombre no estaba buscando al Señor, sino que fue la misericordia extrema de Dios que se acercó a él, que no solo fue eso, sino que si usted lee toda esa historia, usted nota que el Señor le dijo: levanta tu lecho y anda. Y dice: y al instante este hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y por allá se lo encontraron los judíos. Verso 10 hasta el verso 18 usted termina de leer la historia. Y se lo encontraron y le dijeron los judíos: oiga, ¿usted por qué está cargando el lecho, su cama? Lecho es cama, si hoy es día de reposo, eso no se permite. Y él dijo: no, pues el que me sanó me dijo: toma tu lecho y anda. Y usted no nota que ni siquiera le dio las gracias al Señor. Ni siquiera, porque usted en la historia de los leprosos se encuentra que por lo menos 12 devolvieron, ¿cierto? Y le dieron, de los 10, 12 devolvieron y le dieron gracias. Este le dijo: toma tu lecho y anda. Listo, te vi. Y arrancó y se fue. Ni gracia le dio. Ni gracia le dijo al Señor: uy, gracias, Señor. 30, yo creo que uno le soluciona al Señor un problema de 38 años y uno alguna cosita le dice, ¿cierto? Uy, Señor, gracias, ¿cierto? Y este ni gracia le dio, se fue. Más aún, otro más agradecido le hubiese dado gracias y le hubiera dicho: Señor, usted hizo eso por mí. Yo 38 años aquí embalado y usted hace eso por mí. Dígame, ¿qué hay que hacer por usted? Lo sigo, le ayudo. Venga, le llevo el bolso, le llevo el morral. ¿Qué le llevo? ¿Qué le ayudo? Y ese se fue y le preguntan: ¿y quién fue el que te dijo que tomaras tu lecho? No sé. O sea, ni siquiera se interesó en preguntarle: ¿usted quién es? ¿Usted por qué me sanó? ¿Usted qué poder tiene usted? Usted es el sumo sacerdote. ¿Usted quién es? Ni siquiera se interesó en darle gracias ni quién era Jesús. ¿Lo nota? ¿Sí nota cómo somos los seres humanos?
de malagradecidos, discúlpeme la expresión, hermano y amigo, ni siquiera, porque le preguntan, ¿quién fue el que te sanó? Él dijo, yo no sé, no sé. Y después, dice la Biblia, allá en el verso 14, que Jesús se lo encontró en el templo otra vez, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no se te venga cosa alguna peor. Y entonces el hombre, oiga, no solo no le dio gracias, no solo no le preguntó siquiera cómo se llamaba, no solo no le dijo, que te ayudo, decime, yo te colaboro. Entonces usted le hace a alguien un favor y uno le dice, algún día yo le vuelvo ese favor a esa persona, ¿cierto? Uno dice, porque me hizo un favor, me desembaló, mejor dicho, pero no solo no hizo eso, sino que lo sapió, era sapo. Llegó y cuando ya dijo, fue Jesús, dice la Biblia, verso 15, yo no me lo estoy inventando, fue y le dijo a los sacerdotes, vea, fue ese que me sanó. En vez de decir, ¿será que le irán a hacer algo malo? Todavía me sana. Yo iría a ser más agradecido, yo no digo nada. Él verá porque lo van a regañar de pronto, porque me sanó en día de reposo, eso está prohibido en nuestra ley. Y digo, ese fue, él echó dedo a Jesús, ese fue el que me sanó, porque así somos los seres humanos. Somos malagradecidos, y eso me hace acordar, y creo que muchos hermanos se acordarán, y eso nos debe servir hoy para estar más enamorados del Señor, que quizás el Señor era hablándonos y hablándonos, sanándonos, denos comida, denos vestido, y nosotros, yo no me meto a esa religión, yo busco a Dios a mi manera, el Señor hablándonos y haciendo cosas por nosotros, y nosotros dándole la espalda, pero el Señor ahí, con su misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Él nos quiere llevar a Betesda, a esa casa del derramamiento de la gracia, y por esa misericordia que Él nos ha tenido, incluso hizo a un lado que lo despreciamos, que lo ignorábamos. Llegaba el Señor y nos colocaba comida por delante, la Virgen tal, San yo no sé qué, y le dábamos esas bofetadas al Señor, y el Señor, no fue ella, pero yo te amo, pero yo te espero hasta que me entiendas, pero yo te espero hasta que me conozcas. Y amigo, usted pensará, usted que está aquí esta tarde con nosotros, ese accidente no me pasó nada, yo soy muy de buenas. No es muy de buenas, era que el Dios del cielo te ha estado cuidando para que no te pase nada, porque Él necesita que tú tengas un encuentro con Él en esta tarde, en el nombre de Jesús. De este aplauso al Señor Jesucristo. El Señor no es indiferente a la necesidad del ser humano, aunque el ser humano lo ignora, aunque el ser humano hacemos todo lo posible desde que nos levantamos hasta que nos acostamos por ignorarlo y ofenderlo. Él no es indiferente. Usted nota allí en el verso 6 que dice, cuando Jesús lo vio acostado, vean, ni siquiera era un paralítico de esos pues que esté así, ¿cierto? Como ahí, no, acostado. ¿Cómo estaría deliciado? Estaba acostado, no podía ni sostenerse un poquito, estaba acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo. El Señor fue movido a misericordia, aunque ese hombre no lo conocía, aunque el Señor ya sabía que eso era un malagradecido, el Señor tuvo misericordia, porque Dios no es indiferente a tu realidad, amigo. Dios no es indiferente a tu realidad, hermano. Él sabe el problema que tienes. Él lo sabe. No lo sabe el pastor, no lo sabe tu esposo, no lo sabe tu esposa, no lo sabe tus hijos, pero Él sabe la necesidad que tenemos. Él la conoce y Él no es indiferente. En esta tarde está acá, en esta casa de misericordia, y nos ha mirado, hermano. Quiero que sepa, hermano, hermana, adolescente, anciano, que Dios te está mirando en esta tarde. Te está mirando en esta tarde y está mirando la dificultad en la que estás y quiere hacer algo si nosotros se lo permitimos. Y ahora resulta que Jesús le hace una pregunta a este hombre y parece como tonta la pregunta, como que ofende la pregunta, porque está ahí, lleva 38 años y llega el Señor y le dice, ¿quieres ser sano? ¿A usted no le parece como un poco tonta la pregunta? Que a primera impresión es como si usted llegara uno así con el bolsillo pelado y se parara allí el dueño de Benedán, de la Beneficencia de Antioquia, y le dijera, ve, imagínate, este fue el número que ganó ayer la lotería de Medellín, yo no sé cuántos miles de millones, ¿será que los quieres todos? ¿Cierto? Como que
pues la pregunta sobra, ¿cierto? Alguien diría, no, pues tan charro este señor, que si quiero, que si quiero. La hermana dice que no falta el que dice que no, bueno, sí, no falta el que se quiera encartar con un montón de plata, eso es verdad. Pero imagínese, llega Dios y le pregunta a él, que estaba allí enfermo, ¿quieres ser sano? Y parece como absurdo, porque uno en teoría diría, hombre, la respuesta es un sí grande, ¿cierto? Sí grande, pero no le dijo eso. Mire pues lo que le dijo el hombre. Verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Sabe qué es eso? Amén. La excusa. No, pues que sano, no sé. Y a algunos el Señor les dice, ¿quieres que te quite esa raíz de amargura? Perdonar al que me ofendió. Yo te tengo mucha rabia. No, a mí que no me vuelva a hablar. No, ese pastor como me trató de mal. No, que pase lo que pase, pero yo aquí sigo con mi problema. El Señor quiere ser sano y nosotros sacándole excusas a Dios. Porque así somos los seres humanos. Y este hombre no fue la excepción. En vez de haberse desgañotado, discúlpeme la expresión, con un sí bien fuerte, no, empezó allí a sacar como a evadir lo que el Señor le estaba diciendo. Y eso representa cuántas veces nosotros, el Señor hablándonos, y la mamá o el papá, el tío invitándonos al culto. Venga, vaya al culto, hoy hay un culto muy bonito, procesión del Espíritu Santo. Hoy hay un culto de alabanza muy bonito. Hoy hay un culto evangelístico, hoy hay una confraternidad. No, yo tengo que hacer tareas. Yo estoy muy cansado. Y le sacamos excusas, ¿cierto? Le sacamos excusas al Señor. Pero el Señor, cuando tiene el propósito de salvar a alguien, de sanar a alguien, a Él no hay nada que lo detenga. Y aunque este hombre lo ignora, porque simplemente el Señor esperaba un sí o un no, ¿cierto? Por respuesta, listo. Simplemente eso, porque el Señor es respetuoso de nosotros. Amén. Y Él pregunta y tiene en cuenta nuestra voluntad. Si usted mira, también a los leprosos, también tiene una conversación con ellos. Y no llegó así sanándolos de buenas a primeras. Tiene una conversación primero con ellos. Con la mujer pecadora que la va a perdonar, también tiene una conversación con ellos. Porque, ¿sabe por qué? Porque aunque Dios sabe nuestra necesidad, a Él le gusta que usted y yo se la digamos. A Él le gusta que le reconozcamos nuestra necesidad y que vengamos a Él pidiendo ese auxilio, ese socorro del cielo. Amén. Así que por eso Él le plantea esta pregunta, y alguien decía, y puede tener mucha lógica, que este hombre ya por tanto tiempo que llevaba enfermo, ya él había mentalmente renunciado a la posibilidad de ser sano. Claro, ya para mí no hay esperanza, ya para mí no hay como forma, no hay quien me baje, no hay quien me haga el favor, ya se acostumbró a esa vida. Y alguien en esta tarde puede pensar aquí, llevo tanto tiempo con esta enfermedad y quizás ya nuestra fe mengua. Dios sabe que somos polvo, Dios no nos está juzgando esta tarde, pero sí quiere el Señor aumentarnos la fe en esta hora, para que reconozcamos que Él está aquí y Él está moviendo el agua. Él está moviendo el agua para que usted, amigo, o usted, hermano, pueda recibir sanidad física, espiritual, emocional aún. Porque hay muchos que pueden estar presos de otro tipo de cautividades, de cadenas, que no los deja servir bien al Señor, que no los deja seguir adelante con el Señor. Pero yo doy gracias a Dios que en esta tarde todos aquí estamos en Bethesda, en la casa de la misericordia, en la casa de la gracia, en la casa del derramamiento de la bondad de Dios. Amén. Dele alabanza al Señor Jesús. Y así que aunque este hombre le responde mal, no, yo no tengo quien me meta en el estanque, como quien dice, no me moleste, estoy aquí ya resignado, no me moleste, el Señor continúa la plática con él. Y aunque él le respondió mal, el Señor toma, y de una en el verso 8 le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que en aquel instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Es decir, y eso representa, hermano, cuántas veces usted y yo no hemos ignorado la voluntad de Dios. Nos dan el consejo y hacemos todo lo contrario.
Escuchamos la palabra de Dios donde el Señor nos habla y nos dice aléjese de eso, y hacemos todo lo contrario. Sin embargo, la misericordia de Dios ha sido tanta para con nosotros que a pesar de eso el Señor nos ha guardado, nos ha sanado, nos ha protegido, y hasta aquí vamos en su camino. Eso representa eso, y eso nos debe motivar a estar cada día más enamorados del Señor. Pero hay un detalle interesante en esta historia, además de los que hemos visto, de cómo se llamaba el lugar, de la pregunta que le hace el Señor, de que Jesús fue el que se acercó al enfermo, de que allí la condición de las personas que estaban, de qué significa Betesda. Y es que dice allí la palabra un detalle como sin importancia quizás para nosotros hoy, y dice en el verso 2 que ese estanque tenía 5 pórticos. Ese estanque tenía 5 pórticos para bajar y descender y entrar allí al estanque llamado Betesda. Y eso representa, espiritualmente hablando, hermanos, que hoy los seres humanos buscamos muchas puertas para encontrar la solución a nuestro problema. Buscamos muchas alternativas, agotamos una u otra instancia para buscar la solución, y a mí se me ocurre pensar, quizás colocar a volar la imaginación, quizás este hombre un día de esos diría, bueno, el último que fue sanado fue el ciego fulano, fue don Darío, el vecino mío. Don Darío, ¿por cuál puerta habrá entrado? Cuando yo lo vea le pregunto. No, se lo encontró por allá otra vez. No, yo entré por la de la mitad, y ese día fue el día del milagro. Listo. A los que lo llevan, éntrale por los de la mitad, de pronto, ¿cierto? De pronto pues puede ser de buena suerte, él entró por ahí, quizás a mí me pueda ir bien. Y buscamos una y otra solución, y buscamos una y otra puerta para poder encontrar la solución a nuestro problema. Y así está el mundo, buscando puertas para llegar a ese estanque que les sacie su sed de Dios, que les sacie la solución de su problema, pero no lo encuentran, porque allí no está la palabra de Dios, no está la verdadera puerta, que es Jesucristo. Y a mí se me ocurre colocar a volar en esta hora la imaginación, y quizás una puerta por las que muchos de los que estamos acá, quizás muchos han visto como el dinero esa puerta. Una puerta de esas puede representar el dinero, hablo en un sentido figurado, y decir, no, pues tengo tal problema, pero eso con plata todo se soluciona. Había una mujer en Israel que sufría de flujo de sangre, ¿recuerda usted? Y dice la Biblia que ella llevaba muchos años enferma, y dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía en los médicos. ¿Lo dice o no? ¿Cierto que sí? Lo dice, lo había gastado, buscando allí esa puerta ella para llegar al estanque donde se pudiera sanar, y entonces había gastado todo su dinero, pero esa puerta no le funcionó. Y muchos quizás han gastado todo su dinero en tratar de encontrar la felicidad, en tratar de encontrar la paz, en tratar de encontrar la tranquilidad, o encontrar también la sanidad del cuerpo, pero no les ha funcionado, porque esa puerta no soluciona todos los problemas. Denle una alabanza al Señor Jesús. Se me ocurre pensar que otra puerta puede ser la brujería. Y alguno con un problema y una dificultad, no me parece, con el que yo vivo, es uno que está enamorado de otro, yo voy a ir a que le hagan un trabajo, igual se va, igual se pierde. Y no solo eso, sino que se está metiendo en campos delicados. La brujería, la hechicería es algo que Dios aborrece. Y se meten muchos por esa puerta a consultar lo que no deben, a confiar en agüeros, a confiar en cosas que no tienen poder, o que si tienen un poder vienen del mal, y que los hace más cautivos todavía, y que le añade un problema más a su problema. Y muchos se meten por esa puerta. ¿No ha visto por ahí las noticias? Muchachos en los colegios jugando que charles y que un montón de cosas. Y hay un montón de muchachos por ahí en colegios que han tenido experiencias ahí con demonios, invocando lo que no deben, metiéndose en problemas, entrando por una puerta que se le abre a uno, pero quién sabe, se le abre a uno para que uno entre, pero quién sabe si se le abra para salir.
y se quedan allá. Y quizás eso representa esa otra puerta. Otra puerta quizás puede representar la familia. Y no es que sea malo la familia, pero el Señor dijo que primero tenemos que colocar la mira en las cosas de Él. Lo demás vendrá por añadidura. Y muchos quizás, yo recuerdo a mi papá le pasó eso. Él empezó a simpatizar con el Evangelio hace muchos años y era él bastante borracho, bastante fumador, bastante mujeriego. Y mi abuelita le dijo una vez: vea, yo prefiero verlo muerto que verlo en otra religión. La ignorancia del ser humano hasta donde llega. Y así lo vio muerto. Ahí a los 45 años ya estaba muerto por el vicio, por el dejamen de la vida, porque se entregó a los vicios de este mundo. Y muchos quizás, y él allí con ese miedo: no, pues mi mamá, ¿cuál mamá ni cuál papá? Cuando el Señor a uno lo llama, eso es más importante que cualquier cosa. Dios hará incluso que más adelante esos que fueron sus enemigos, que fueron tropiezo, más adelante vengan a los pies del Señor por medio suyo. Por medio suyo, gloria al nombre de Jesús. Y muchos ahí ponen la esperanza en la familia: ay, el tío rico, ay, el primo mío que es millonario, no, pues me dice que no vaya a la iglesia y me ayuda ya en la alcaldía, yo qué sé. Yo no conozco a nadie, por si a alguien le cayó, yo no conozco a nadie de aquí, pero estoy poniendo un ejemplo, amén. Y muchos ponen la esperanza y entran por esa puerta a la familia: no, ¿qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá esto y lo otro? Otros quizás entraron por la puerta de la amargura, y esa es más dura de lo que muchos piensan y más común de lo que muchos piensan. No, yo estoy aquí en la iglesia, estoy aquí en Bethesda, sí, aquí, sí, yo aquí veo que pasan otros al altar y Dios como que le responde ahí, se sanan, pero yo nada, y aquí todos estos años enfermo, y está en Bethesda. Usted nota que el paralítico no estaba afuera, él no estaba lejos, estaba ahí cerquita de la fuente, ahí, cerquita de la fuente. Y usted encontrará esa otra historia de la mujer que andaba doblada, que andaba encorvada, ¿se acuerdan? Que andaba encorvada. Y muchos hemos predicado y lo hemos tomado como ejemplo, ¿cierto? Y decir: el hombre anda encorvado por el pecado. Pero si usted lee bien detenidamente ese pasaje, usted se da cuenta que cuando el Señor la sanó, ella estaba en culto. Llevaba 18 años ahí en la silla, viviendo a culto. El Señor estaba leyendo algo ahí, estaba en la sinagoga. O sea que ella era ahí de los judíos fieles. Y eso puede representar muchos de nosotros. 18 años viniendo a culto con un problema. No, esta amargura que no me deja. Y eso pasa. En una ocasión escuchaba a una hermana que decía que, y ella era ya bautizada, que llevaba 17 años sin hablarse con una hermana de ella en la carne. 17 años enojada, con una raíz de amargura. Esa es otra puerta por las que muchos entran y se quedan ahí. Y eso, claro, detenía a la hermana a recibir la promesa del Espíritu Santo, la detenía a servirle al Señor con libertad, la detenía a entrar a la presencia de Dios. ¿Qué hubiese pasado si en esos 17 años viene el Señor? Y ahí ella, esclava de eso. Hermano, el Señor nos ha traído a Bethesda para ser libres. Libres de todo. Y si usted no se siente libre, reclame esa libertad de Dios en esta tarde. Que usted está aquí en Bethesda, en la casa de la gracia, en la casa de la misericordia, donde está el perdón de Dios, para que usted sea libre, hermano. Porque es que este evangelio hay que vivirlo para disfrutarlo. Hay que disfrutarlo, hermano. Yo no entiendo, hay muchachos, y esa es la cantaleta mía con los muchachos de la iglesia, que son como: ah, no, yo no puedo ir allá porque, no, es que no puedo pasar por esa tarde, como que con ese miedo a pasar. No, cuando uno sabe lo que Dios le ha dado, pasa relajado, porque eso no le llama la atención. He escuchado una vez una historia, es una fábula de la mitología ya griega, que había un hombre llamado Ulises, y escuche bien, ese hombre llamado Ulises, entonces había una isla por donde tenían que pasar los barcos, y que habían ahí en esa isla caníbales. ¿Sabe qué son los caníbales, cierto? Los que se comen a la gente, ¿sí? Y hay caníbales en el mundo, en la tierra. Y entonces, que esos caníbales, cuando iban pasando los barcos, empezaban a tocar una musiquita. Y que esa música era tan poderosamente llamativa, que entonces los de los barcos se iban acercando. ¡Ay, qué música tan mal! Se iban acercando. Y los caníbales
los iban dirigiendo hacia una zona donde ahí abajo era encallada, habían piedras, puntas. Entonces los barcos llegaban y chocaban ahí, se rompían y quedaban ahí, y llegaban los caníbales y almorzaban sabroso ese día. Almorzaban rico, comían ahí humano bueno, carne fresca. Y así pasa. Entonces todo el mundo le tenía miedo a ese lugar. Entonces, como Ulises era guerrero, dijo: a mí no me va a pasar eso, deje y verá lo que yo voy a hacer. Entonces cogió y reunió a toda su tropa y dijo: vamos a pasar por allá. Y les dio una orden y les dijo: mire, me van a montar aquí arriba en el faral, aquí en la vela, y ustedes se van a poner esto. Y les puso tapones a todos, en los oídos, tapón. Y no importa lo que yo haga, yo soy el jefe, les dijo. Pero no importa lo que yo le haga, les grite, la mueca que yo les haga, que los mire feo, que los insulte, ustedes no me van a prestar a mí atención para nada. Nada, me van a ignorar y van a seguir. Entonces empezaron. Y sí, empezaron, iban ya pasando por la isla. Cuando iban pasando por la isla, entonces empezaron los caníbales con ganas de almorzar, a tocar la musiquita. Y Ulises desesperados allá arriba, y sí les gritaba a ellos: bájenme, bájenme, vamos, la música, porque la música atraía. Lo atraía, pero como los otros tenían tapones, ¿cierto? No lo escucharon y siguieron y pasaron. Entonces ya por la noche, cuando llegaron a la otra isla, después de haber atravesado por ahí, entonces estaban celebrando allí, que mire, que bueno que pasamos, vencimos esa prueba. Y entonces se les acercó un viejito y les dijo: oiga, ¿ustedes por qué están celebrando? ¿Por qué están tan contentos? Entonces, no es que Ulises es el vencedor, Ulises es el mejor. Vea, pasamos por allá donde todos han muerto y vamos, aquí estamos, ganamos, llegamos. Y el viejito dijo: no, pues, eso es mucho cuento. Yo paso por ahí todos los días. Yo paso y eso no me ha hecho a mí nada. Entonces dijeron: ¿qué? Oiga, si nos vea el sacrificio, Ulises terminó rendido de hacer fuerza y de batallar para que lo llevaran allá. Y él dijo: vea. Y les dijo el viejito: ¿no me creen? Vamos mañana. Y se fueron con él en el barco y se montaron y arrancaron hacia allá y pasaron por la islita. Cuando ya llegaron, los caníbales ahí, la musiquita. Y entonces, claro, todos con ese deseo, y apenas empezó la música, dice la historia que el viejito llevaba a otros músicos ahí en el barco y les dijo: toquen ustedes. Y empezaron estos a tocar una música mejor que la de los caníbales. Así que cuando tocaban esa música, los demás pasaron tranquilos: no, esta música está mejor. ¿Saben qué representa esa historia para nosotros? Nosotros tenemos una música mejor que la que da el mundo. Por eso nosotros no tenemos que andar sufriendo y diciendo: ay, ese trago de cerveza, ay no, este licor que me mata, no puedo pasar. Nosotros tenemos algo más glorioso que el Señor nos ha dado, que es este evangelio de poder, este evangelio de salvación. Hemos conocido Bethesda, la casa de la misericordia, y por eso debemos estar aquí disfrutando el evangelio. No hay como: ay, tan duro, que viene diciembre, no, me voy al mundo en diciembre. No, usted tiene una música mejor acá. Eso ya no sirve, ya no vale. Gloria al Señor, denle una alabanza al Señor. Así que mire, algunos entraron por esa puerta de la medicina, de otros del dinero, otros de la brujería, otros de la familia, otros de la amargura, y esa de la medicina. Y no es que estemos en contra de los médicos, claro que no, todos vamos, lo necesitamos. Dios le ha dado inteligencia al hombre para solucionar muchas cosas delicadas y salvar y alargar la vida de los seres humanos en la tierra. Hace años una persona se moría de una fiebre a los 30 años, hoy día hacen trasplante de corazón abierto y yo no sé qué, y riñón, y le hacen a usted, le ponen una pata si le falta, lo que quiera, y se la ponen de palo, pero camina. Hacen un montón de cosas muy interesantes. Y uno le alegra escuchar eso, y qué inteligencia la que Dios le ha dado al hombre. Pero muchos quizás han estado ahí en la puerta de la medicina. ¿A cuántos médicos no habrán llevado a este paralítico? Yo creo que la familia al principio dijo: no, pues botémosle una plática al papá, invirtámosle una plática al papá, a ver si lo levantan de ahí. Pero nada, ahí también se quedó la obra de la medicina, y esa puerta no soluciona nada. 5 puertas ahí, así como las 5 puertas de Bethesda, y entraban los enfermos y nada, ahí, esperando que se moviese el agua. Y hermanos, escoger la puerta equivocada nos puede salir muy caro. Nos puede salir muy caro. Y yo, para la gloria del Señor, puedo testificar: a mí el Señor a los 8 años de edad me sanó de una enfermedad grave, de un accidente.
Estando yo muy niño, estaba en un barrio de Medellín y estaba con unos amiguitos, estábamos celebrando el cumpleaños de uno de ellos que le regalaron un balón, y 8 años, imagínate uno con 8 años y un balón y una cancha, no hace sino jugar, y juegue, y juegue, y juegue. Y hermanos, en ese momento había mucha violencia, más que ahora, que nunca, había mucha violencia en ese barrio, y estando ahí, hermanos, habíamos 3, uno de los niños tomó un artefacto, era como un tarrito de compota, y eso era un petardo, eso era una bomba, que usted ha escuchado las noticias que le tiran un petardo a un CAI de policía y lo tumban, era eso era época de un hombre de apellido Escobar, muy conocido por los antioqueños, y hermanos, él cogió eso y estamos ahí reunidos y pensamos nosotros muy ingenuamente que era un vinilo, que era algo que podíamos estallar, y lo tiramos, y yo le digo dónde volamos. Habíamos 3, un niño quedó por acá todo quemado, y otro muchacho y yo que estábamos más cerca recibimos todo el impacto de eso. A producto de eso, hermanos, yo perdí esta vista, la vista derecha, de ese accidente, en los pies, y nos quedaron secuelas en todo lado, y por acá, ¿no? esas cosas que vuelan, porque eso le meten pólvora, metralla, clavos, de todo, porque eso tiene el fin de destruir lo que coja, lo acaba. Y si tumba un muro de cemento, imagínense usted un niño de 8 años, y llegaron con nosotros al hospital, y todos 2, el diagnóstico de los 2, pierden la vista, de él, del amigo mío, el niño, el compañero, y el mío, pierden la vista. Y mis padres no eran convertidos, pero ya habían ido a algunos cultos a la iglesia, y había un anciano que le hablaba a mi papá del evangelio, y me llevaban pequeño al culto. Y recuerdo que estuve 2 meses en el hospital, eso era cirugía cirugía plástica por acá, y mientras a uno lo lograban recuperar de toda la sangre perdida. Y un día ese anciano fue a mi casa, un día cualquiera, llegó a las 7 de la noche, estaba mi mamá, mi papá trabajaba de noche en una empresa, llegó él, habló con mi mamá, entraron, estuvimos conversando, y el anciano, un anciano de mucha oración, dijo: vamos a hacer una oración, vamos a hacer una oración. Y me dijo: Edwin, usted está muy pequeñito, pero usted le va a pedir al Señor que lo sane, así sencillito, hijo de inconversos, va a pedirle al Señor que lo sane, y listo, y vamos a orar. Y yo estaba así como un pirata, con un parche, porque los médicos así lo mandaron con un parche, y le habían dicho los médicos a mi mamá: echen estas goticas al niño para el ardor, porque ya él esa vista la pierde. Ya ese era el diagnóstico, y mis papás tristes, yo sin entender mucho, obviamente, y asustado, todo lo que quiera, no podía dormir porque me despertaba con pesadillas, porque eso fue algo horrible, terrible. Y entonces empezamos allí a orar, y mi oración fue muy sencilla. Yo qué voy a decir que fue porque hice una oración de poder, no, eso no es cierto. Un niño de 8 años, hijo de inconversos, yo hice lo que el anciano me dijo, pero ese hombre tenía una fe grande, grande, amén. Y resulta que él se fue, pasó nada, listo, la oración se fue, y más tardecito, ya a las 8 de la noche, eran horas de las goticas. Y cuando entonces me acostó, acosté en la cama, y me iba a echar las gotas y me quita la venda, yo pego un grito y le digo: ma, puedo ver, gloria a Dios, puedo ver. Yo recuerdo que mi mamá me hacía así como: no charle con eso, como mamá, no charle con eso. Y yo le decía: mamá, yo puedo ver. Y entonces ella dijo: sí. Entonces me tapó el ojo bueno y me dijo: ¿y qué es esto? Y recuerdo que me colocó enfrente un tarrito de Milo y un tarrito de cola granular, y yo le dije: eso es esto, eso es esto. Dios ya me había sanado, gloria al Señor, porque la misericordia de Dios, porque esa puerta que es Jesucristo, esa puerta sí funciona para llevarnos al estanque donde hay sanidad. Y le invito a que usted le dé ese aplauso con todo el corazón, con todas sus fuerzas al Señor Jesucristo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y mire, hermanos, yo les decía que entrar por la puerta equivocada sale caro, sale caro. El amiguito mío le pasó el mismo problema, y mamá le dijo a la señora, le dijo: venga, deje que el pastor vaya y ore por su niño, o venga, llevemos la ley del Señor. No, yo se lo tengo aquí encomendado, y con todo respeto se lo decimos, amigo, con todo respeto, pero ella decía: yo aquí se lo tengo encomendado a San Gregorio. Y yo recuerdo que nosotros éramos muy amigos,
éramos niños, compañeritos de tercero grado, y yo iba a la pieza de él y allá había un muñeco de San Gregorio y tenía un agua y tenía unas tijeras al revés, que porque la señora decía que San Gregorio iba a venir a operar el muchacho y ella tuvo que pagarle un montón de plata en una operación. Estoy hablando de eso hace 22 años. Una operación de esas valía ese sí era un ojo de la cara literalmente, para que al niño le hicieran un trabajo, un procedimiento en la retina. Y el niño, ese muchacho tiene mi edad, 30 años, y él le dice, él no puede ir a piscina, no puede hacer saltos bruscos, no puede jugar basquetbol, no puede jugar fútbol, porque alguna cosa de esas le puede dañar la operación. Y mírenme aquí a mí saltando. Gloria a Dios, porque la puerta equivocada nos puede costar mucho, hermanos, pero gloria a Dios que en esta hora aquí está el agua de Bethesda moviéndose por la palabra del Señor, y no hay 5 pórticos, no está quizá la medicina, ya has intentado todo eso, lo hemos intentado, la medicina, la familia, los amigos, estar amargado, en fin, tantas cosas, la brujería. Yo quiero decirle que hay una puerta más gloriosa que se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, gloria al Señor. Y yo no sé si en esta tarde haya uno que quiera entrar por esa puerta en esta hora. Yo quiero invitarlo a que venga a Bethesda en esta hora, que venga a este lugar, porque aquí hay sanidad, aquí hay liberación, aquí hay poder de Dios para que usted sea libre, hermano, para que usted sea libre, amigo, para que usted reciba la sanidad de Dios, para que usted reciba la liberación que está buscando por allá en otras cosas. Ya lo intentó, Dios no está enojado por eso, olvídese. Si el Señor permitió que usted viniera acá, es porque lo ama, amigo, es porque lo ama, hermano, y porque lo quiere sanar, y quiere que usted entre por la puerta correcta, quiere que usted entre por la puerta adecuada, y usted pueda recibir en esta hora sanidad. En esta hora se está moviendo esa agua, ese estanque, ya no es un agua física, es la palabra de Dios, es la presencia de Dios que está sanando, y ya no sana solo a uno, ya no sana solo a ese que logre llegar primero, sino que es para todos, porque Dios es abundante. Y en esta hora el Señor, hermano, te está preguntando, si estás allá en tu silla, si estás aquí en el altar, te está preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Dile al Señor que sí. Cuéntale al Señor tu problema, cuéntale al Señor tu necesidad, que Él en esta hora está impartiendo de su gracia aquí en la casa de la misericordia.